Buenas noches, les saluda por acá Carlos Rodríguez y Reyes Butrón. Reyes, ¿cómo estás? Buenas Hola noches. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches o buenos días, dependiendo de cuando nos escuchen. Sí, señor, sí, señor. Bueno, aquí hoy teníamos pendiente grabar hace unos días, con tanto movimiento en diciembre, noviembre y diciembre no se había podido. Hoy, recordándoles un poco que esto es la vaina nostra, que hace análisis de la Venezuela contemporánea, análisis político de los hechos ocurridos en la Venezuela contemporánea, específicamente de los 90 para acá. Así es. Y que a veces, cuando la política actual se mueve de manera frenética, hacemos algunos capítulos especiales que se llaman Venezuela Today para analizar el presente. Hoy es uno de esos casos. Han pasado varias cosas que creemos relevantes y además tenemos ganas de hablar pajita, como decimos en Venezuela, de los temas políticos que están ocurriendo. Sí, no sé si te acuerdas que el último Venezuela Today que hicimos fue cuando María Corina ganó las primarias. Sí, lo hicimos en aquel momento y dijimos, bueno, vamos a esperar que pase un tiempo prudencial a que se vayan acumulando los acontecimientos para volver a plantearnos un otro episodio de Venezuela Today. La cosa había quedado allí, no había pasado mayor situación y de repente pues resulta que tú sabes que Venezuela nunca aburre. Y nada, Nada, nada. cuando todo estaba tranquilo, de repente la cosa da un giro bien interesante con un montón de matices que yo creo que es importante que le demos una revisadita. Bueno, Dale. sí, contar también que, bueno, un poco vamos a estar ampliando más este espacio. Eventualmente iremos también presentando algunos invitados que esperamos Eso va a estar genial. que sí, que nos aporten otros puntos de vista y bueno, tenemos ya algunos contactos hechos por ahí de gente bien interesante. Pero bueno, de momento nos lanzamos nosotros a ver, pues bueno, qué ha pasado por ahí. Yo he hecho tú sabes que yo me guío mucho por La Ceiba de Ramón Muchacho. Es un espacio bien interesante que se los recomiendo, donde suele hacer un resumen diario de los titulares, ¿no? Ahí no hay mucho para profundizar, Ok. pero son los titulares y son elegidos de una manera muy acertada, ¿no? Además que con una especie de periodismo, una forma de transmitir bien ecuánime. Entonces, bueno, pues lo que he ido viendo en la Ceiba es que, bueno, básicamente, primero es todo el tema del Esequibo, que eso lo iremos a hablar. Eh, También, pues, también todo lo que ha ocurrido a partir del resultado de las negociaciones de Barbados. Bueno, pues lo que podemos llamar el post primarias, ¿no? Que creo que estuvo muchísimo más interesante que incluso que las mismas primarias. Dale. Mira, buenísimo, yo estoy de acuerdo. Entonces hablaríamos del resultado de las primarias, que ya hablamos en el anterior, pero puntualmente recordamos qué fue lo que Ujú. pasó y yo tengo un par de comentarios ahí de cómo es el tema, de cómo creo que es el tema. Cómo se han movido los acuerdos de Barbados, porque te acuerdas que los acuerdos de Barbados establecían algunas metas parciales bajo las cuales de esas metas parciales, por ejemplo, la habilitación de los candidatos que están inhabilitados, Ujú. eso iba a generar algunas acciones posteriores de Estados Unidos y creo que de la Unión Europea para levantar sanciones. ¿Cómo va eso? Y cómo se mete el reclamo venezolano sobre el Esequibo, que es un reclamo histórico además de Venezuela, en el contexto político de esto que está pasando. ¿Te parece que lo vamos así? No, perfecto. Ahí ya hay mucha tela que cortar. Así que si quieres empezamos. Empezamos entonces con las primarias. Sí, bueno, mira, María Corina ganó por paliza. O sea, ¿no? Yo creo que hubo dos factores importantes. Lo primero, bastante más gente de lo que se esperaba. Hubo unos Fundamental. cuantos millones de venezolanos votando allí. Me Y llamó la que, atención que que, en el que- exterior hubo bastante menos de lo que yo esperaba, eso sí. O sea, la gente votó más en Venezuela o sea, en el exterior tenemos el tema de que hace muchos años que no se ha abierto el padrón electoral, que no se ha actualizado, que todo eso, porque obviamente el régimen no va a dejar que buena parte de los 7 o 8 millones de migrantes que hay que están en edad de votar voten en su contra, porque prácticamente todos los que emigraron en buena medida son opositores al régimen.
Entonces eso tiene bloqueado un poco ahí. Creo que fueron 140.000 votos en el exterior, si mal no recuerdo. Pero estuvimos por encima de los 3 millones de votos y se movió un montón de gente. Eso sí, María Corina ganó por paliza. Yo lo que creo también es que después del resultado contundente, la gente se alineó. O sea, hoy por hoy no hay nadie que le discuta el liderazgo de la oposición a María Corina Machado. O sea, ella es la líder de la oposición venezolana. ¿Tú cómo lo ves? Sí, bueno, pues pienso que finalmente llegó su momento. Eh, Podemos hacer varias lecturas al respecto. Eh, Algunos piensan que fue por descarte ya, una vez que todos los demás posibles candidatos se han ido quemando, pues con todo lo que ha ocurrido en los últimos 20 años, hay muchísima gente que le ha metido el pecho y que ha dado un paso adelante. Y bueno, ese paso adelante pues ha terminado por pasarle factura. María Corina siempre estuvo como un poco como en la oposición de la oposición. Y bueno, pues llega un momento en el que indiscutiblemente es ella la figura un poco, resaltando también el descontento de los venezolanos con el gobierno de Maduro. Y por un lado, y por otro lado, bueno, también buscando una especie de discurso confrontativo todavía, ¿no? Y eso es bien interesante que la gente haya elegido eso porque parece que, bueno, en mi opinión, yo creo que el ser opositor se convirtió en una especie de ideología, una especie de religión, con un método bien establecido de cómo hay que comportarse, como una especie de decálogo, de manual del buen opositor. ¿No? Tú no puedes hablar bien de nada del gobierno, no puedes acercarte a conversar con ellos, es decir, una serie de cosas que el opositor vería con malos ojos en el caso de la gente que lo hace. Claro, unos lo hacen por política y otros lo hacen por conveniencia económica, que ahí es una diferencia interesante establecer, ¿no? Me parece que no todos Sí, los líderes opositores que se acercan a hablar con el madurismo son necesariamente unos alacranes. Pero bueno, la gente lo interpreta así por eso, porque el hecho de ser oposición se convirtió en eso, ¿no? En un activismo casi que religioso. Y entonces, de alguna manera, María Corina sigue representando esa parte de esa oposición religiosa y capitalizando el descontento con el madurismo, que tampoco hay que esforzarse mucho para capitalizarlo, porque realmente el gobierno es bastante malo con respecto a las políticas públicas y un montón de cosas. Em, y hay otra parte que representada ahora por Rosales, también incluso por Capriles, que de alguna manera pienso que están jugando como un poco a la convivencia, ¿no? Pero no a la convivencia política por dinero, sino simplemente por subsistencia o como un nuevo método que se está usando para ver si se termina de abrir un poquito, se termina de desbloquear un poquito ese radicalismo y esa polarización tan fuerte que hay en Venezuela. ¿Tú no piensas que puede ser algo así? mira, yo creo, y no tengo una explicación muy clara de por qué ocurre este fenómeno, pero cuando he hablado con amigos sondeando gente que no está política, o sea, que no sigue la política de manera recurrente, sino que son ciudadanos, digamos, más promedio en cuanto al seguimiento político. Y he leído, y gente que está dentro y está fuera de Venezuela, y hay una especie de consenso sobre María Corina, no pesa ninguno de los errores de la oposición sobre la figura de María Corina. Si bien ella ha estado dentro de la mesa de la Unidad Democrática y no es un outsider porque ella tiene 20 años haciendo política, la gente la percibe como alguien que no ha sido responsable de los grandes errores de la oposición. Y cuando ella ha errado, esos errores no han hecho mella en su liderazgo. Te voy a poner un ejemplo. Prácticamente Bueno, nadie porque, se porque han acuerda sido, que porque han cuando la sido elección reglas a la no asamblea, vinculantes, ¿no? sí, cuando hubo elecciones a la asamblea, que se ganó la asamblea, María Corina lanzó candidatos por fuera de la alianza. Y esas candidaturas hicieron que se dividieran el voto de la oposición en algunas regiones como en el Táchira
y se perdieron algunos diputados. Ella no tuvo ninguna mella en su popularidad y en su liderazgo por eso. De hecho, la gente no se acuerda que eso ocurrió. Lo que pasa es que en ese momento creo que tampoco era muy alto su popularidad. Siempre Pero lo la que te gente quiero ha sido decir es, simpatizante de María sí, Corina de alguna forma, es que pero no activista. ella ha estado involucrada en la oposición, siendo crítica muchas veces de la oposición. Y creo que ese mensaje crítico le ha servido de chaleco antibalas para que su liderazgo no se deteriore, como se deterioró el de Leopoldo, el de Capriles, el de Rosales. Eso por una parte. Y eso también tiene mérito. Y lo otro es que tal cual como tú dices, ha llegado su momento. Sí. Digamos, pero para no extendernos más en algo que ya vimos en el capítulo pasado, o sea, ganó la primaria, la ganó por paliza, es la líder de la oposición. Ah, Lo bueno, que ahora, creo que ajá, ok. estamos viendo, Un momento, perdón. Es la líder de la oposición, ahora le toca hacer política. ajá, y ahí es donde voy. Yo creo que lo que ha pasado en los últimos días han sido temas bien interesantes, porque ahora está enfrentándose, estando en primera línea, a la realidad política corrosiva de Venezuela. Por ejemplo, el régimen dice, el que quiera levantar su inhabilitación tiene que ir al Tribunal Supremo de Justicia y plantear eso en una de las salas, yo no recuerdo si es la sala constitucional, para ver si les levantan o estudian el levantamiento de sus inhabilitaciones. Claro, pues que el caso de ella es Capriles muy dijo, yo curioso. voy a ir. Capriles dijo, yo voy a ir a revisar tengo intención de ir a revisar mi inhabilitación. María Corina dijo que no, es la primera decisión relevante que entiendo Pero que está tomando. fíjate, yo pienso que ella últimamente ha ido cambiando un poquito, ¿no? Porque en principio dijo que no, luego dijo, lo que pasa es que el discurso de ella es muy razonable desde el punto de vista de que ella dice y acepta y asegura de que ella no tiene ningún tipo de aviso ni constancia de que ella esté inhabilitada. Entonces ella lo que dice es a dónde voy a acudir si yo no tengo absolutamente ninguna inhabilitación. ¿A dónde voy a ir? O sea, ¿y dónde está mi inhabilitación? Yo estoy inhabilitada realmente. Entonces hizo algo que me pareció muy hábil, que fue emplazar a, al Estado a que diga, bueno, pues si estoy inhabilitada, díganmelo, mándame una carta para formalizarlo y a partir de ahí yo tomo la decisión a ver si voy o no. Entonces no dijo que no, ella no ha dicho que no va a ir, simplemente ella está pidiendo explicaciones y es lógico, si ella no está Sí, avisada, ¿no? Si ella no está además de debidamente... que es una Ujú. locura por lo que la están teóricamente inhabilitando, que es por un tema de una declaración del impuesto sobre la renta, Sí, que parece que no declaró unos estatíquenes, era la cosa. sí, Entonces no bueno, cuadraba la declaración de impuestos, la vaina más burda no puede ser. tú sabes cómo es Pero, María Corina con los estatiques, ¿no? pero lo que digo es, ya se está enfrentando a las primeras decisiones relevantes. Esa es la primera. Claro. La segunda es que esta semana le dictaron orden de captura a 4 de sus principales asesores. En otro montaje super burdo del gobierno, acusándolos de ser agentes de la ExxonMobil en todo el tema del reclamo sobre el Esequibo. Y eso es algo que ya ocurrió con Juan Guaidó. A Juan Guaidó le descabezaron el equipo, su equipo estratégico y eso hizo mella en su momento en el gobierno interino. Entonces, Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué va a hacer ella? y cuando Capriles era candidato también Armando Briquet, le persiguieron toda a esta su... gente. Ajá. Eso es un patrón del madurismo. Claro, esa es la conducta. Entonces, pero sí se está enfrentando a temas que ya son más complejos, habría que ver cómo lo va a tener. Y lo otro es que ya la moderación del discurso propio de alguien que tiene posibilidades reales de llegar al poder, si hubiese una elección medianamente competitiva, ya está ocurriendo también. Esta semana dio una entrevista a un periódico internacional, a medios internacionales, donde decía que había que lograr un acuerdo político donde tuviese cabida el chavismo. Un acuerdo de convivencia nacional y un acuerdo político y eso es un cambio de discurso relevante e interesante. Mira, pero es que si tú te Porque, pones, si revisamos un poquito, perdón que te interrumpa, Carlos, pero si revisamos un poquito la historia, no ha habido ningún país o ninguna región que salga adelante y que pueda de alguna manera superar sus diferencias si no hay una especie de acuerdo. Es decir, nosotros no podemos seguir intentando, es mi punto de vista. Creo que es un error insistir
en la confrontación total, empezando porque ya lo hemos intentado varias veces de muchas formas, desde el punto de vista electoral, a partir de las protestas. No, confrontarse es una manera de radicalizar y además que si tú confrontas haces que el otro de alguna manera se reorganice, se junta, ¿no? Eso ha pasado muchas veces en esta historia, ¿no? Que nosotros, el gobierno está a punto, el chavismo está a punto de desmoronarse y nosotros vamos y jugamos posición adelantada y entonces los tipos se vuelven a reorganizar. Yo estoy parcialmente de acuerdo en el sentido de que sí, que es lógico que en Venezuela hay que buscar un acuerdo de convivencia. Tenemos 24 años sin poder entender que hay que buscar un acuerdo donde podamos vivir todos. Ahora, la realidad es que del lado del régimen no hay la más mínima intención de llegar a un acuerdo de convivencia con nadie. Yo oía esta semana, y aquí vamos a pegar el salto, vamos a hablar vamos a ir siguiendo los argumentos que habíamos dicho, vamos a pasar de la elección de María Corina a qué está pasando con los acuerdos de Barbados. El acuerdo de Barbados decía, mira, hasta cierta fecha, que si mal no recuerdo era 30 de noviembre, tenían que estar habilitados los candidatos que están inhabilitados. El gobierno lo que hizo fue no habilitarlos, sino lanzar ese tema de, Sí, a ojo, último el que momento. quiera revisar su inhabilitación, que vaya al Tribunal Supremo y la revise. Ahora, acto seguido, va y le dicta orden de captura a los 4 principales asesores de María Corina, al presidente de Súmate, a su jefe de campaña, al encargado de Relaciones Internacionales de 20. Entonces, en realidad no tienen la más mínima intención de cumplir el acuerdo de Pero es que Barbados. nunca lo han Y tenido. leía, República Dominicana, Barbados, Noruega. ¿Cuántos encuentros se van a hacer con el chavismo? Absolutamente todos fracasados. Nunca cumplen. Entonces, claro, y no cumplen por una sencilla razón, porque están absolutamente seguros están que no sobrados. hay ninguna forma de hacerlo cumplir. O sea, ni la comunidad internacional, ni la oposición dentro de Venezuela tiene ninguna forma de obligarles a cumplir ninguna de las cosas que firman. Quiere decir Lo que firman ellos no para tienen ganar tiempo y necesidad, cuando llegue el momento para tiempo y plata. Exacto, Tiempo y no plata, pasa nada. porque es que además ya le desbloquearon ciertas cosas y ellos necesitan ese dinerito. Ellos actúan así. Es decir, vamos a decirles que sí, que nos lo desbloqueen por adelantado, o sea, esa música paga no suena. Le desbloquean, les entra un dinerito, porque acuérdate que ellos están vendiendo el petróleo a mitad de precio en el mercado negro, y entonces, claro, ahora vuelven a vender a buen precio. Dicen, bueno, eventualmente nos volverán a bloquear porque no vamos a cumplir, pero de aquí a allá O saco la no, cuenta, mira, unos cuantos o no, incluso, o sea, o que no, y te voy a pueden decir hasta por qué triunfar. no. Y te voy a decir por qué no. Porque creo que en la oposición además partimos de una premisa falsa, que los intereses de Venezuela son los mismos de Estados Unidos, de la Unión Europea. No tiene nada que ver con eso. Es muy posible que a Estados Unidos le interese rebajar las sanciones al sector petrolero venezolano para que las propias empresas americanas vengan y extraigan el petróleo y tengan una fuente medianamente confiable de extracción de petróleo, de obtención de petróleo, y eso no necesariamente tiene que intercambiarse desde el punto de vista de Estados Unidos porque mejoren las condiciones políticas de Venezuela. Ojalá sí, pero llegado el momento Estados Unidos tiene intereses, no tiene amigos. Y Claro, no en lo eso podemos estamos claros. culpar, no lo podemos culpar por eso, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno está muy bien posicionado en el sentido de ganan tiempo en los acuerdos de Barbados, tal cual como tú dices, las sanciones al sector petrolero se han relajado. Ahora van a tener algún ingreso adicional producto de eso, muy posiblemente, y nadie los puede obligar a cumplir lo que no han cumplido. Ok, entonces, ¿a qué se Entonces, debe, ¿qué es lo que pasa? a qué crees tú que se debe entonces el desespero y el circo montado en torno al Esequibo? ¿Qué necesidad había eso? Alguna Mira, debilidad tiene que haber por ahí, algo tiene que estar pasando que ellos no les cuadra porque están agresivos. Cuando ellos se ponen agresivos porque algo no les cuadra. mira, yo creo, y por lo que he estado leyendo, el Esequibo, esto ya lo hizo algo parecido a la dictadura argentina
cuando utilizó el caso de las Malvinas para aglutinar a la población a su favor. Una población argentina en los años 70 que ya les pedía a gritos cambio, la economía venía muy mal, había un descontento brutal interno en la sociedad argentina con los militares y con el llamado proceso de reestructuración nacional, creo que así se llamaba. Entonces consiguieron este evento que aglutinó a la opinión pública a su favor, lamentablemente para ellos y afortunadamente para la democracia argentina. El tema salió mal, terminaron perdiendo la guerra de las Malvinas y eso acabó con la dictadura en semanas. Yo creo que el gobierno venezolano juega, o el régimen venezolano juega algo parecido, a buscar un ente o un evento que aglutine la opinión pública a su favor. Dado el autogol hicieron que se todo el tema, metieron, el autogol que se se metieron un metieron con autogol en sí, con el con referéndum, el referéndum, sí. pero fíjate que sí y no, y ya te voy a ver por qué. Fíjate lo que hace el referéndum. Convocan el referéndum, prácticamente no va nadie a votar, y los tipos agarran y se inventan una cifra. No, fueron 10.000 electores, 10 millones de electores. 3 cifras lanzaron. Entonces, claro, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú dices, coño, me vas a decir que son 10 millones de electores y en esa vaina no había nadie? Entonces, lo que están haciendo es lanzando un globo sonda para que la oposición diga, pero ¿para qué vamos allá a la ruta electoral si estos tipos pueden hacer lo que les da la gana con los números? Yo creo que el número, alguien me preguntaba, pero es que porque son tan locos, ¿por qué lanzan un número tan grande? Yo digo, eso no es un error, eso está hecho adrede, como para decirte, ¿te estás dando cuenta que yo puedo manipular los números electorales como a mí Mira, me da la gana? pero Y eso es claro, lo que están poniendo sobre la mesa. eso ellos siempre lo han intentado, siempre lo han intentado. De hecho, han hecho algunos eventos simulacros electorales en cadena nacional donde marcan una respuesta y en el papelito sale otra. Una vaina absolutamente calculada. Mira, yo estuve, bueno, tú lo sabes, pero para el que no lo sepa, yo estuve involucrado en la parte política muy de cerca en el tema electoral. Fui coordinador de varias veces de varios procesos. Y si algo puedo decir es que el sistema electoral venezolano está organizado de una manera tal que hace prácticamente imposible un fraude. Pero ojo, para que eso sea así, tiene que haber representación de la oposición. Eso ya creo que lo hemos hablado en otros podcasts. Sí. Si tú no tienes representación de la oposición en las mesas. En las mesas. Si tú no tienes representación de la oposición o de otro, de alguien que no sea, que no represente al régimen, ellos pueden hacer lo que quieran. Ellos pueden decir misa y luego vete tú y le pides los cuadernos electorales. El problema es que si tú tienes representación en todas y cada una de las mesas electorales, esas mesas, la dinámica está organizada para que esos representantes se queden con un una copia del acta y para que esa acta salga pasa por un proceso bien estricto, además mixto, porque por un lado las máquinas lanzan un resultado y por otro lado se hace una auditoría de las papeletas. Por eso es mixto, no es solo electrónico, tú lanzas el voto, pero el voto por la máquina, pero la máquina tiene un papelito y ese papelito se deposita. Y luego eso se audita de manera aleatoria, no se auditan todas las cajas porque si no sería absurdo, pero de manera aleatoria se elige una caja y normalmente eso cuadra. Lo que dice la máquina, cuadra. El único caso de elecciones donde han participado tanto el chavismo como la oposición, que ellos han dado el paso adelante de alterar los resultados fue en las elecciones de gobernador en el estado Bolívar, que ganó Andrés Velázquez según las actas, el conteo de las actas. Pues claro, la oposición, Andrés Velázquez en ese caso, tiene una sala situacional, a esa sala situacional llegan los resultados oficiales de todas y cada una de esas actas, y eso no hay más que sumar, compañero. Sumas y dices, bueno, en este centro de votación tanto, en este centro de votación tanto, tal. Y ha sido el único caso hasta ahora conocido en el cual el CNE, en este caso el chavismo, ha transformado unos resultados en otros. de esa manera. ¿Cuándo han hecho ellos lo que le ha dado la gana? Bueno, por ejemplo,
En las elecciones parlamentarias del 2017, creo, en las últimas elecciones donde Maduro se religió, que solo participó, creo que Henry Falcón y algunos payasitos más, y ahora en esto del Esequibo. Entonces, claro, ahí como no hay representación, nadie puede llevar la contraria. Es decir, ellos no pueden decir, no hay quien pueda decir, mira, no, el número de electores está. Pero lo que está a los ojos, a la vista, no necesita anteojos. O sea, la participación en el autogol es una cosa absolutamente evidente. Yo lo que digo es, el régimen, y eso es heredado de Chávez, que era la principal característica que ese tipo tenía desde el punto de vista político, es su capacidad de convertir derrotas en victorias. O sea, el referéndum sobre la consulta del Esequibo fue un fracaso absoluto en cuanto a movilización de gente. No sé si has pensado o no, pero cuando se dieron cuenta que eso es así, dijeron, bueno, entonces pongamos un número bien burdo para que la oposición piense, aquí no hay nada que hacer, si estos carajos hacen lo que les da la gana con el sistema electoral y ver Yo si lo que, vuelven lo, a lo pisar que el quieren es peine desmoralizar, y sí, salen de la desmoralizar a vía la gente. electoral. Sí, Y salen de la vía electoral. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que tiene que hacer la oposición? Hay que seguir insistiendo en la vía electoral. María toda Corina la tiene vida. que seguir insistiendo que ella va a poder participar. Hay que empezar a organizar la gente que vaya, los testigos en las mesas, cosa que va a ser complicadísimo porque eso demanda una logística y un dinero que la oposición posiblemente no tenga. Pero hay que echar el resto en el camino electoral porque no hay otra opción, o sea, no hay otra. O sea, hay que jugar ese camino. Y llegado algún momento en el cual María Corina no estará habilitada, lo que habrá que hacer es decidir a quién le va a levantar la mano. Y ahí te voy a lanzar un pronóstico para ver qué opinas tú. El régimen, mira lo que va a hacer para que tú veas cómo nos va a poner en una disyuntiva. El régimen va a habilitar a Capriles. Le va a quitarle la habilitación a Capriles y no se la va a quitar a María Corina. Tratando de que en la oposición se genere un conflicto de tal magnitud que o salgan de la vía electoral o vayan divididos. Ese es el siguiente paso. Para ir haciendo el tracking de lo que vamos a hacer. Okay. María Corina es la líder indiscutible de la oposición. Se está enfrentando ya a decisiones y a situaciones bastante más complejas, como la moderación del discurso, como que le están metiendo presa a su primera línea de colaboradores. Yo veo al régimen bien confiado, sin embargo parece que se metieron un medio tiro en el pie ahí con el referéndum del Esequibo. Tratan de darle la vuelta presentando aquel número de los 10 millones de votantes para ver si la oposición se desmoraliza. Y con la actitud Ahora, ¿tú gorila, ¿no? De, crees? de sacar el Sí. mapa oficial y nombrar un Ahora, ¿tú gobernador y crees tal. que el gobierno dé el paso de intentar alguna escaramuza bélica con Mira, yo, Guyana y con... ¿Tú crees que den yo- ese paso? coño, ya lo hemos hablado. Si algo tiene el chavismo es que aprende de los errores propios y ajenos. Y hablabas ahorita de lo de Argentina, ¿no? Que Videla se metió ese autogol intentando reanimar el sentido patrio en torno a él, recuperando las Malvinas y el resultado fue el que fue. Yo creo que ellos saben que si se lanzan una operación medio extraña, lo están poniendo papayita para que realmente haya excusas, tanto diplomáticas como incluso militares, de acabar con él. Madurismo le tiene mucha gente muchas ganas. No pienso Ajá. ¿Tú no crees que pienso no? que... No, porque es que además, quizás desde el punto de vista militar no tengo mucha información al respecto. Tú a lo mejor puedes decirme algo más. Desde el punto de vista militar es muy difícil que lo hagas. Desde el punto de vista logístico y operativo es una locura, porque nosotros, sinceramente, Venezuela no tiene acceso a eso. Venezuela ni siquiera, ni en la Cuarta República, ni cuando Pérez Jiménez, que fue un maestro haciendo obras públicas, ni en ninguna parte de nuestra historia nosotros nos hemos dignado ni siquiera de ir a poblar esa zona, ni siquiera hacer una autopista, ni siquiera de decirle a la gente, mira, vamos a ver si nos vamos para allá, monté un negocio por allí cerquita. Yo no digo en el Esequibo, pero por lo menos poblar la, la, la frontera. Eso nunca se ha hecho. No hay vías. No, o sea, Venezuela no mira hacia allá. Es un territorio que nos queda demasiado lejos. Y por otro lado, si tú me ves en el Esequibo, la gente habla inglés. La gente tiene una relación directa con Guyana. Están eh, identificados con Guyana. están O sea, identificados con son Guyana. guyanes, se identifican como guyanes. Y además que ellas son conscientes de que tienen ahí una serie de riquezas
que hay muchísima gente interesada en explotarla y ellos asumen el interés venezolano ahora como una cosa, ahora si quieres venir aquí a llevarte el dinero y ¿cuándo has venido tú aquí a plantear soluciones o a estrecharnos la mano para ver si tenemos una vía comercial o algo por el estilo? Jamás. Entonces Yo, me yo parece, coincido, yo coincido en que sí, no creo que se lance en el barranco de tener algún tema bélico, o sea, algún enfrentamiento bélico. Creo que va es puro, es un bluff, o sea, es puro discurso a la galería. teniendo Está razón, sirviendo además como además para tiene, ¿no? descabezar a la oposición. Teniendo razón, eh, además como tiene Venezuela en cuanto al tema del Esequibo, porque es un territorio que siempre nos perteneció que siempre se ha reclamado como y propio. simplemente por ahí Ahora, lo llegó que sí creo es que Inglaterra. Sí, van a seguir en viste que nombraron una autoridad única, que además esa autoridad única va a despachar desde Tumeremos, y por el carajo la ponen a despachar del lado de adentro de la, que es el sí, por general eso que es primo es de primo de Diosdado Cabello, Diosdado. creo que se llama José David Cabello. Pero No, yo ese es para el ir hermano. cerrando pensaría que el tema del Esequibo va a servir. Incluso hay gente que dice que el tema del Esequibo podría llevar, si ellos suben un par de decibeles el reclamo, a decretar una especie de estado de excepción que les permita suspender las elecciones. Yo creo que por ahí podrían ir los tiros Sí, si la cosa se complica. Pero poco más, definitivamente, poco más. Ajá. Y la definitivamente. oposición para mí tiene que seguir en el rumbo de apostarle al camino electoral, que es muy jodido, pero es el único que hay. No hay otro. Y organizar la gente y tratar de que con la presión internacional se pueda lograr las mejores condiciones posibles, que las mejores que se consigan van a ser igual bien adversas, pero toca meterse por ahí. Eso es lo que yo creo que hay que hacer. Sí, Lo- definitivamente cada vez que hemos abandonado el espacio electoral nos ha ido muy mal. Si no, acordémonos del año 2005, con aquellas sí, elecciones parlamentarias. Y repito, si tenemos algún tipo de espacio de lucha válido y concreto en el cual nos representa, porque nos llamamos o nos hacemos llamar demócratas, queremos democracia, eh, pues es que no, hay, no es otra que la vía electoral. Mucho más cuando el chavismo tiene una popularidad tan baja y un descontento nacional tan elevado. Pero todo eso, claro, lo que pasa es que eso hay que concretarlo. Y me parece que nosotros hemos perdido muchísimo tiempo en una cantidad de pendejadas y de peleas internas y de personalismo que no nos ha permitido organizarnos bien y sacarle bastante provecho, por decirlo de un modo feo, a todo ese descontento. ¿Por qué? Porque es que nos ha fallado mucho la organización interna, ¿no? En los últimos años hemos visto cómo hemos apostado buena parte de nuestros recursos y, digamos, hemos puesto la carne en el asador con el tema internacional, como esperando que lleguen de afuera a solucionarnos el asunto y resulta que no va a haber nada, no vamos a tener ningún tipo de éxito si no logramos dar un batacazo electoral que logre vencer a Maduro, vencer al CNE y vencer a todas esas artimañas que ellos... Para eso hay que organizarse y hay que salir a votar en masa y por eso no creo que no la oposición no se puede dejar de desmoralizar ni acuerdo, mucho menos. Así que bueno, de acuerdo. pues Bueno, me parece que tenemos la bandeja servida para otro programa. Vamos a intentar invitar algunas personas que nos pueden aportar bastante en este sentido. Y bueno, pues nos seguimos viendo en este a ver Venezuela qué Today. pasa. Segundo A ver qué episodio de pasa, porque las Venezuela próximas Today. semanas van a estar buenas. Sí, segundo Vamos a ir, episodio. Me sí, gustó. segundo episodio y bueno, a ver si logramos hacerlo así como la Vaina Nostra. De alguna manera, la diferencia entre la Vaina Nostra es que ahí estamos haciendo un recorrido, digamos, histórico contemporáneo para luego intentar sacar conclusiones de por qué estamos como estamos y cómo hemos llegado hasta aquí. Y para eso, pues bueno, Y ya... aprovechando, comentar que Ajá. el siguiente episodio de La Vaina Nostra es analizando el 11 de abril del 2002. Bueno, No se lo el vayan a 11, perder. el 11 de abril del 2002 y posteriormente el referéndum El referéndum revocatorio. revocatorio del Y ya no. 2004. Sí, eso va a estar bastante bien interesante, porque, bueno, como decía, hay muchas cosas que tienen explicación en esa época
Y bueno, nada, pues esperamos seguir entonces usando estos espacios para conectarnos y nada, los invitamos a seguirnos en las redes. Tenemos la Piso Vaina Piso Nostra en Instagram. Tenemos la Vaina Nostra Podcast en YouTube, que es donde va a salir este podcast también. Y estamos también en Spotify. Así que, pues bueno, esperamos que nos sigan por esas vías, que se suscriban, que nos den una valoración, que hagan sus comentarios. Por supuesto, estamos abiertos a la interacción. Y pues nada, nos vemos pronto entonces, Carlos. Seguro, cuídate, gracias a la gente que nos escuchó hoy. Un Un abrazo. abrazo, pues.